Buenas tardes a todos, soy Omar Santillán. Desde el doctorado en Desarrollo Humano y la materia de Interculturalidad y Género, les doy la más cordial bienvenida al streaming de hoy. Esta tarde hablaremos de 4 temas que son muy interesantes. El primero es perspectiva de género. De ahí pasaremos a la definición de etnicidad. Y luego haremos un breve análisis sobre cómo se construyen las identidades tanto de mujeres como de hombres en las comunidades indígenas o en las poblaciones indígenas. Y finalmente haremos una breve reflexión de las dificultades de ser un hombre indígena en nuestro contexto actual. Agradezco su asistencia y comenzamos. ¿Has notado cómo en tu entorno se generan ciertos roles o responsabilidades en función del género? Pues justamente eso es la perspectiva de género. Es un concepto que se genera a través de procesos humanos, sociales, complejos, en un tiempo determinado, en un proceso histórico y también diría geográfico, en donde los seres humanos adquieren formas de pensar, de sentir y de hacer respecto a esas relaciones sociales. Así que no tiene que ver este concepto con aspectos biológicos o naturales de los seres humanos. Un ejemplo de esto puede ser el machismo o el patriarcado, en donde el hombre normalmente era el que se desarrollaba profesionalmente, el que ponía las reglas, el proveedor, y por otro lado la mujer pues mantenía un papel sumiso para atender al hombre y para dedicarse a la crianza de los hijos. Este es un ejemplo de una perspectiva de género en donde hay desigualdad. Bueno, el concepto de perspectiva de género sirve justamente para identificar estos elementos y promover mayor igualdad, mayor justicia en el desarrollo integral tanto del hombre como de la mujer. La etnicidad es un concepto antropológico que se refiere a la agrupación de personas en comunidades que comparten rasgos específicos. Entre ellos, pues sería el idioma, las tradiciones, creencias, formas de pensar que los hacen únicos. Estos grupos de personas generalmente son producto pues, de un proceso histórico que viene de las civilizaciones antiguas. A pesar de las conquistas y las colonizaciones, estas personas pues, han mantenido parte de esa identidad, parte de ese conocimiento, de sus características hasta la actualidad. La etnicidad nos sirve también para entender cómo estos grupos de personas se relacionan y mantienen una forma de ser frente a otros grupos sociales. El problema con la etnicidad en México y en general en el mundo es que estos grupos no han sido valorados y se ha generado pues exclusión, marginación, pobreza, discriminación. Cuando esto debería de ser todo lo contrario, debería ser un proceso de enriquecimiento entre las culturas. La interculturalidad justamente habla de esta necesidad de que las culturas se respeten, que crezcan, que se mantengan los rasgos más importantes, pero que al mismo tiempo mejoren en los derechos generales, en las posibilidades de crecimiento que tienen todos los miembros de una sociedad. En México ese es un gran reto para que estos grupos no sean marginados y puedan alcanzar y tener los mismos derechos que toda la población en su conjunto. ¿En qué consiste la construcción de las identidades de hombres y mujeres en las comunidades indígenas, en las etnias? Pues fundamentalmente se refiere este concepto a un choque entre culturas, es decir, por un lado, las personas que pertenecen a una etnia buscan dentro de sus roles, pues, defender su lenguaje, sus tradiciones, su religión. Sin embargo, pues hay una influencia muy fuerte externa que está bombardeando con estereotipos o con formas diferentes de pensar que de alguna manera cambian o modifican hacia el interior de estas culturas. Muchas veces por la discriminación, la pobreza, la marginación, las personas tienen que adaptarse a esta presión externa, tienen que salir muchas veces de sus comunidades para poder subsistir, para poder buscar mejores niveles de vida. Y esto es justamente lo que hace que la identidad de las personas al interior de estas comunidades se vea afectada. Después de las definiciones anteriores, vamos a hacer una breve reflexión sobre por qué es difícil ser un hombre indígena en el contexto actual.
El hombre indígena no solamente tiene que cumplir con ser un padre de familia, sino también es un promotor de su propia cultura, un defensor de sus tradiciones, muchas veces un proveedor dentro de la misma comunidad, por la forma en cómo se interrelacionan ellos. Y como no encuentra dentro de su comunidad las oportunidades para mantener a su familia, para mantener sus tradiciones, por la discriminación, por la pobreza, por la exclusión, pues muchas veces tiene que salir de su comunidad. Y fuera se enfrenta pues a mayor discriminación, sobre todo en lo que respecta pues a estos estereotipos de masculinidad, la forma de vestir, el lenguaje, en general las creencias y las actitudes que tiene el indígena fuera de su comunidad. Esta incompatibilidad, por supuesto, esta discriminación, pues genera en la persona muchas veces problemas de salud como depresión y ansiedad. Entonces es muy triste ver que los indígenas tienen pocas oportunidades para ser exitosos fuera de sus comunidades. Si no lo logran dentro, pues mucho menos fuera, donde las sociedades pues no son tolerantes, no son amables con el indígena. Desde mi perspectiva, se requiere mucho trabajo para que la sociedad en su conjunto valore a estas comunidades y sobre todo la política, la economía las respalde para que puedan mantener su identidad y su crecimiento a la par de todos, con justicia, por supuesto, para todos los que son parte de un país y para todas esas etnias que también están dentro de nuestra sociedad y que son parte de nosotros mismos. No me queda más que agradecer su presencia en estos temas tan importantes sobre perspectiva de género y etnicidad, siempre buscando un camino hacia el desarrollo humano integral. Para cerrar esta sesión les dejo la bibliografía de donde se obtuvieron estos conceptos. Hasta la próxima.